Buenos días, en la clase de hoy vamos a revisar el segundo tipo de tejido, que es el tejido conectivo. Vamos a revisar la definición de tejido conectivo, vamos a definir matriz extracelular, vamos a revisar las células residentes y transitorias del tejido conectivo y vamos a ver las variedades de tejido conectivo. El tejido conectivo es uno de los 4 tejidos del cuerpo y es un tejido que conecta, separa y soporta, entrega nutrición a tejidos como el epitelio, que ya lo hemos visto, al músculo, etc. Participa también de la defensa y protección de los otros tejidos y es también un depósito de tejido adiposo. Tiene la capacidad de producir y mantener la matriz extracelular y por lo tanto participa de nutrición y excreción de metabólicos. Está formado por células y matriz extracelular. Las células se dividen en células fijas y células transitorias y la matriz extracelular es una sustancia producida por las células fijas. El tejido conectivo entonces se divide en dos grandes componentes, en células y en matriz extracelular, y acá lo tenemos abreviado como MEC. Las células se dividen en fijas o residentes y en transitorias lo van a encontrar también como libres o errantes. Y la matriz extracelular se puede dividir en dos componentes, un componente fibrilar y un componente no fibrilar o también llamado sustancia fundamental. Vamos a partir revisando entonces las células fijas del tejido. Dentro de las células fijas del tejido vamos a encontrar a células del sistema fagocítico mononuclear. Estas células están distribuidas por la médula ósea e incluye a todas las células derivadas de los precursores monocíticos. Estas células son células que tienen función de fagocitosis de bacterias, por ejemplo, y que tienen también función de presentación antigénica y son monocitos en la sangre, macrófagos o histiocitos de los distintos tejidos, histiocitos del tejido conectivo, también se le llama conjuntivo, células de Kupffer del hígado, células de Langerhans, osteoclastos, microglía en el sistema nervioso central, macrófagos alveolares del pulmón y macrófagos en el vaso o serosas pleural y peritoneal. Acá en la fotografía tenemos entonces histiocitos, que son macrófagos residentes del tejido conectivo. Otro tipo de células fijas son los macrófagos. Son también parte del sistema fagocítico mononuclear y derivan de células de la médula ósea. Se originan de los monocitos y son activados por moléculas como el interferón que pueden producir células que sean también residentes de los mismos tejidos donde ejercen su acción. Son células que tienen función de vigilancia del sistema inmune y sus productos activados eliminan microbios, por ejemplo, e inician el proceso de reparación de un tejido. Son los responsables de la mayor parte de los daños tisulares cuando tenemos un proceso inflamatorio crónico. Acá en la fotografía, por ejemplo, tenemos macrófagos espumosos dentro de un alveolo pulmonar en un proceso de neumonía. Entonces, estas células participan de procesos inflamatorios. Los mastocitos son otra célula fija del tejido conectivo. También tienen función centinela, están distribuidas por los tejidos y reaccionan frente al estrés físico como calor, frío o presión. Y participan tanto de la inflamación aguda como de la crónica. Tienen receptores para una molécula que se llama inmunoglobulina E y que participa de las reacciones alérgicas. Entonces, en reacciones de hipersensibilidad o alérgicas, liberan mediadores de histamina y prostaglandinas. Otra célula fija del tejido conectivo muy importante son los fibroblastos. Esta célula es residente del tejido conectivo o fija y sintetiza todas estas fibras y mantiene la matriz extracelular. Estas fibras que vemos acá están compuestas de colágeno y glucosaminoglicanos que son producidas por el fibroblasto. Tienen un papel crucial en la reparación de los tejidos, en la reparación de heridas, por ejemplo, y derivan de células mesenquimales. En el tejido conectivo vamos a encontrar entonces algunas células mesenquimales, fibroblastos, como los que vemos en la imagen, y más raro de encontrar, también podríamos ver miofibroblastos. Lo que vemos acá en la imagen es un tejido conectivo denso y regular. Todo esto que está acá corresponde a fibras de colágeno y estos núcleos alargados que vemos entre las fibras son los núcleos de los fibroblastos que están produciendo esas fibras. Veamos ahora las células transitorias del tejido conectivo. Dentro de las células transitorias tenemos células que participan de la inflamación, por ejemplo los linfocitos.
Los linfocitos son muy importantes porque participan de las reacciones inflamatorias y se dividen en dos grandes tipos, el linfocito T y el linfocito B. Los linfocitos T coordinan toda la respuesta inmune, cooperan con los linfocitos B y reconocen el complejo mayor de histocompatibilidad del individuo, reconociendo aquellas moléculas que son propias de un individuo y rechazando aquellas que son extrañas. Por eso participan de las reacciones de rechazo de los trasplantes, por ejemplo. Los linfocitos B se diferencian en plasmocitos, que son quienes producen las inmunoglobulinas o anticuerpos y por lo tanto son la razón por la que las vacunas funcionan. Acá en la fotografía vemos linfocitos. Con la técnica corriente de hematoxilina y eosina que vemos acá en la imagen, es imposible distinguir entre un linfocito T y un linfocito B, por lo tanto solamente les vamos a llamar linfocitos en general. Otra célula transitoria son los plasmocitos. Los plasmocitos secretan anticuerpos o inmunoglobulinas y se diferencian desde los linfocitos B, gracias a la estimulación de los linfocitos TCD4, que es un tipo especial de linfocitos T, y corresponden a estas células que vemos acá en la imagen. Luego tenemos los eosinófilos, que son abundantes en reacciones alérgicas mediadas por inmunoglobulina E y en infecciones parasitarias. Tienen funciones proinflamatorias y vemos acá que es una célula, acá está su núcleo, que tiene un citoplasma muy granular que se ve muy eosinófilo. Todo esto que vemos acá. Estos gránulos contienen varias enzimas como histaminasa, que hidroliza la histamina, regulando así la respuesta alérgica y reacciones de hipersensibilidad. Otra célula transitoria son los neutrófilos. Los neutrófilos son una de las células más abundantes en la sangre, después de los eritrocitos que vemos acá al lado, y tienen una vida media corta, de algunas horas o algunos días, y su función es la fagocitosis de bacterias y hongos. Salen de la circulación en respuesta a histamina y otra molécula que se llama TNF-alfa producida por los macrófagos. Reconocen componentes microbianos como los toll-like receptors, LPS, proteoglicanos, RNA doble hebra, etc. Y también quimioquinas que son producidas por el daño celular. En respuesta a esto tienen la capacidad de fagocitar, es decir, entre comillas, comer y degradar a las bacterias y hongos. También reconocen otras opsoninas como IgG específicas y reconocen citoquinas. Participan entonces de las reacciones inflamatorias. Tenemos también células transitorias como los basófilos, que es el leucocito menos abundante en la sangre, es responsable del inicio de la respuesta alérgica y también su citoplasma está lleno de estos gránulos basófilos, de ahí su nombre, que contienen histamina, que es un potente vasodilatador, heparansulfato, que también es un vasodilatador, heparina y leucotrienos. También poseen gránulos receptores de IgE, que está relacionado con las alergias. Entonces participa en las respuestas inflamatorias alérgicas principalmente. Revisemos a continuación el componente de matriz extracelular. Recordemos que el tejido conectivo tiene entonces células y matriz extracelular. La matriz extracelular se define como una red tridimensional que sostiene las células fijas del tejido conectivo y también a las células que son transitorias. Y tiene la capacidad de fijar a las células de los tejidos mediante moléculas de adhesión. Contiene fibras colágenas, elásticas, proteoglicanos, glicoproteínas y proteoglicanos. Provee una barrera química y también provee sostén mecánico, por ejemplo, al epitelio que vemos acá en la superficie. Transmite información a través de las membranas plasmáticas e informa a las células sobre cambios mecánicos y bioquímicos del medio externo. Acá en la imagen vemos en azul el epitelio y vemos inmediatamente soportando al epitelio todo este tejido que corresponde a tejido conectivo. Si nos acercamos más a la imagen, vamos a ver que el tejido conectivo con aumento mayor está compuesto por estas fibras que vemos acá, que se ven eosinófilas, que son fibras colágenas. Entre ellas tenemos estos núcleos celulares, que son los núcleos de los fibroblastos, todos esos alargados. Y tenemos estos espacios vacíos y también acá tenemos un vaso. Vamos entonces a rotular los componentes. Fibroblasto o núcleo del fibroblasto, que se ven alargados. Tenemos todo este componente de fibras colágenas, todas fibras colágenas. Y fíjense que entre las fibras colágenas tenemos un espacio en blanco. Ese espacio en blanco está en realidad relleno por un material que se llama sustancia fundamental. Y acá tenemos un vaso sanguíneo delimitado por un epitelio plano, simple.
La matriz extracelular tiene entonces un componente fibrilar, un componente no fibrilar, o también llamado sustancia fundamental o sustancia amorfa, y líquido tisular. El fibrilar está compuesta por fibras colágenas, como las que vimos en la imagen anterior, fibras reticulares y fibras elásticas. Acá en la imagen vemos en negro fibras elásticas que están marcadas ahí con la E, y en el fondo vemos estas fibras un poco más rosadas, colágenas. Respecto a la sustancia fundamental, es el material que ocupa espacio entre las fibras y las células. Es una sustancia viscosa de color claro con alto contenido de agua que en los cortes lo vamos a ver como un espacio en blanco. Es amorfa al microscopio óptico y se pierde durante la fijación y deshidratación con hematoxilina eosina. Por lo tanto, lo que vemos en los cortes realmente es el espacio donde estaba la sustancia fundamental. Acá tenemos el espacio de la sustancia fundamental. Estas son fibras elásticas y acá en el fondo fibras colágenas. Respecto a las fibras, revisemos qué tipos de fibras tenemos. Tenemos fibras colágenas, fibras reticulares y fibras elásticas. Las fibras colágenas son las más abundantes de la matriz extracelular, son onduladas y flexibles, son acidófilas, son estas que vemos acá en el fondo, resisten la tracción y están formadas por fibrillas. Entonces, acá vemos cómo se van formando las fibras colágenas. Inicialmente tenemos una hélice de tropocolágeno que va formando una fibrilla de colágeno que forma fibras de colágeno. Varias fibrillas se agrupan formando una fibra y varias fibras se agrupan formando unas de colágeno, ¿ya? Y el colágeno lo encontramos, por ejemplo, muy abundantemente en el tendón. Las fibras reticulares son colágeno de tipo 3, están formadas por fibrillas de colágeno como vimos anteriormente, no forman haces, ya no forman fibras gruesas, sino que forman solamente estas fibras delgaditas que alcanzamos a ver acá marcadas en negro, no se tiñen con hematoxilina eosina, por lo tanto necesitamos una tinción especial que se llama una tinción argirófila o de sales de plata para poder verlas si se ven de color negro como se ven en la imagen. ¿Ya? Las vamos a encontrar en los órganos linfoides y en la médula ósea. Las fibras elásticas responden al estiramiento y distensión, son ramificadas, están intercaladas con fibras colágenas para limitar la distensión y tienen un centro de elastina. Tampoco se tiñen bien con hematoxilina eosina y por lo tanto se pueden teñir con una tinción de orseína o fucsina y se van a ver de color negro. Todo esto que ustedes ven ondulado de color negro, esas son las fibras elásticas y acá en el fondo tenemos fibras colágenas. Revisemos ahora las variedades de tejido conectivo. Ya sabemos que el tejido conectivo está compuesto por células y por matriz extracelular. Las células pueden ser fijas o transitorias y la matriz extracelular tiene un componente fibrilar y un componente no fibrilar o de sustancia fundamental. Ahora, este tejido conectivo se organiza y forma distintas variedades de tejido conectivo. Tenemos el tejido conectivo propiamente tal y el tejido conectivo especializado. Miremos este cuadro. En el tejido conectivo propiamente tal tenemos tres tipos de tejido conectivo y luego tenemos tejido conectivo especializado y tejido conectivo embrionario. Son tres grandes clasificaciones. Dentro del tejido conectivo propiamente tal tenemos el tejido conectivo laxo, el tejido conectivo denso irregular, acá abajo, y el tejido conectivo denso regular. El tejido conectivo laxo lo vamos a revisar en detalle, igual que el tejido conectivo denso regular y el tejido conectivo denso irregular. Dentro de los tejidos conectivos especializados tenemos, por ejemplo, el tejido adiposo. Tenemos también el cartílago, el hueso y la sangre. Y dentro del tejido conectivo embrionario tenemos el mesénquima y el tejido conectivo mucoso. Nos vamos a enfocar en los tejidos conectivos propiamente tales. Revisemos primero el tejido conectivo laxo. Tiene una alta proporción de células en una matriz laxa de fibras colágenas dispersas. ¿Qué quiere decir laxa? Que están muy separadas entre sí. Entonces, fíjense, tenemos todas estas fibras que vemos acá, eosinófilas rosadas, que son fibras colágenas. Tenemos estos núcleos de fibroblastos que están formando las fibras. Y tenemos mucho espacio en blanco, que es la sustancia fundamental. Acá tenemos algunas fibras elásticas también, que son estas delgadas negras que ven en el fondo. ¿Dónde vamos a encontrar ese tejido conectivo laxo? En las papilas del corión, en la mucosa del tracto digestivo. Un ejemplo.
Esto que ustedes ven acá es una glándula tubular simple, correcto, que las encontramos en el tracto digestivo. E inmediatamente bajo el epitelio glandular tenemos todo esto, que es tejido conectivo laxo. ¿Ya? Este tejido conectivo laxo tiene la función de entregar nutrición al epitelio. Acá lo vemos con aumento mayor. Tenemos varias células, ¿cierto? Y tenemos en azul las fibras colágenas muy delgaditas, separadas entre sí, y con gran contenido de células. En este caso, las células que vemos son plasmocitos, que son algunas de las células que transitan por el tejido conectivo. Alcanzamos a ver también un macrófago, una de las células residentes, linfocitos, también una de las células residentes, y acá tenemos entonces el epitelio. Luego tenemos el tejido conectivo denso irregular, que está formado por escasas células. Es una diferencia fundamental con el tejido conectivo laxo. En el tejido conectivo laxo tenemos más células que fibras. Acá tenemos más fibras que células. Y los haces de colágeno van a estar entrecruzados de forma irregular. ¿Ya? Lo encontramos, por ejemplo, en la dermis reticular. Fijémonos en este corte, que es un corte de piel. Todo esto que ustedes ven acá es tejido conectivo denso irregular. Tenemos gran cantidad de fibras colágenas, todas estas que vemos acá, haces de fibras colágenas bastante densos. Y tenemos acá un fibroblasto, por ejemplo, acá otros fibroblastos más. Y tenemos acá algún componente glandular que no es importante en este momento, pero fíjense cómo cambia el tejido conectivo. Tenemos este tejido conectivo denso irregular y más cerca de los epitelios, el tejido conectivo más laxo. ¿Bien? Luego tenemos el tejido conectivo denso regular, que está formado, al igual que el irregular, por muy pocas células y abundante matriz fibrilar, dispuesta en haces entrecruzados, ¿ya? De forma regular. Acá tenemos como ejemplo al tendón. Este es un tendón y acá tenemos una membrana que se llama epitendón. Dentro tenemos algún tejido conectivo laxo que se llama endotendón. Y todo esto que ustedes ven acá organizado de manera paralela y muy regular es el tejido conectivo denso regular. Luego tenemos dentro de los tejidos conectivos especializados al tejido adiposo, que está formado por estas células que llamamos adipocitos que almacenan la energía en forma de lípidos. En una persona adulta conforman la grasa blanca y en un recién nacido forman la grasa parda. Acá vemos grasa blanca, ¿cierto? Tenemos el adipocito con su núcleo periférico y su centro vacío porque los lípidos se pierden también con la preparación. Acá vemos una foto de lo que es la grasa parda, que tiene la función de guardar energía en los recién nacidos para producir calor. Entonces, con esto concluimos nuestra clase de tejidos. Recordemos que vamos a revisar todo este material nuevamente en el paso práctico para resolver cualquier duda. El tejido conectivo, entonces, para resumir, se compone de un componente celular y un componente de matriz extracelular. En el celular tenemos células fijas y células transitorias, y en el componente de matriz extracelular tenemos fibras y la sustancia fundamental o matriz amorfa. Y los tejidos conectivos se dividen además en tejidos conectivos propiamente tal y tejidos conectivos especializados. En los tejidos conectivos propiamente tal tenemos el tejido conectivo laxo, el tejido conectivo denso irregular y el tejido conectivo denso regular. Y en los tejidos especializados tenemos el tejido adiposo, tenemos el tejido óseo, el cartílago y la sangre. Estos tres últimos los vamos a ver en un módulo especial.